¿Cuánto necesitamos oír la voz de Dios en estos tiempos? Estamos frente a desafíos, me atrevería a decir, como nunca antes. Realmente los embates, los vientos, no solo de doctrinas, sino que los vientos que acechan al pueblo de Dios desde diferentes ámbitos son impresionantes. Y necesitamos estar firmes, necesitamos estar establecidos frente a lo que viene de afuera, pero también frente a lo que se levanta a veces de adentro. Y por eso quiero continuar con un tema que estuvimos hablando en el discipulado anterior, que tiene que ver con que así como cuando Dios une algo, nosotros tenemos que ser cuidadosos en no separar lo que Dios ha unido. De la misma manera entiendo que cuando Dios separa algo, tenemos que tener mucho cuidado de no unir. Y cuando hablo de unir, bueno, de alguna manera es unir, ensamblar o juntar lo que Dios ha separado. No sé qué es lo que viene a tu mente o a tu corazón mientras digo esto. Ahora vamos a ampliar el concepto, pero hablamos en el discipulado anterior acerca de que desde Génesis capítulo 1 el Señor empieza a separar cosas. Dijimos que entre lo que sucede en el versículo 1 y el versículo 2, donde se genera un caos impresionante y se desatan una serie de juicios sobre la tierra, el Señor, una de las cosas que dice es: sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena. Entonces separó Dios la luz de las tinieblas. Entonces, por ejemplo, una de las cosas que Dios ha separado es la luz de las tinieblas. Cuando llevamos esto al plano espiritual y lo traemos específicamente a nosotros, ¿qué tenemos que estar haciendo teniendo comunión con tinieblas? Una cosa es anunciar el Evangelio, otra cosa es ir a rescatar, por ejemplo, a alguien, pero otra cosa es tener comunión, porque la misma palabra dice: ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas? ¿Qué comunión tiene Cristo con Belial? No hay comunión. Entonces Dios ha separado algunas cosas. Y vimos de manera gráfica, de manera simbólica, allí en Génesis capítulo 1, por ejemplo, Dios separó las aguas de las aguas, dijo: haya expansión, de repente se forman los cielos y se separan las aguas. Esto es en lo que tiene que ver con aguas de arriba y aguas de abajo, pero también aquí abajo, en el versículo 9 del capítulo 1 de Génesis, Dios dio una orden que se junten las aguas en un lugar y se descubre lo seco. Y así vimos una serie de separaciones que son, estoy recordando de lo que hablamos. Por ejemplo, hay una separación que se va a dar que tiene que ver con el espíritu del cuerpo. Eso lo dice Pedro en 2 de Pedro capítulo 1 versículo 14, que él estaba cercano al día en que iba a tener que abandonar el cuerpo, así como el Señor Jesucristo se lo había dicho. Y así nos encontramos con separaciones y separaciones que algunas tenemos que tener cuidado nosotros en este presente. Otras se van a dar en el futuro, como cuando se separen, por ejemplo, los peces buenos de los malos. En Mateo capítulo 25 hay una separación de corderitos de cabritos. Los corderitos el Señor los pone a su derecha y los cabritos a la izquierda, con un juicio determinado para ellos. En esa parábola de la red barredera, los ángeles al final del siglo separan los peces buenos de los malos. Y así vimos una serie de separaciones, pero quiero apuntar, o me interesa trasladar todo eso a nosotros y a la iglesia del Señor Jesucristo. Y nosotros somos iglesia del Señor.
Porque, por ejemplo, cuando el Señor separa las aguas de las aguas, hay separaciones, hay aguas incluso de las que tenemos que tener cuidado. Alguien dice agua y parecería que todo es lo mismo. Yo a mis espaldas, por ejemplo, están las aguas del canal de Beagle. Si alguien va a tomar esas aguas, esa es agua salada, es agua de mar. A mis espaldas confluyen los dos, el océano Pacífico y el océano Atlántico. Si uno las ve en un recipiente, dice es agua, pero no es lo mismo agua dulce que agua salada. Estaba mirando hace un instante, aquí atrás hay una obra que están comenzando en construcción, están haciendo los cimientos y están estableciendo algunos caños. Bueno, desde ahí, desde el costado se puede ver. Y yo mientras miraba esos caños grandes, blancos, creo que son de PVC, estaba pensando en eso justamente y decía, claro, hay caños que llevan el agua que no sirve, pero que va a un determinado lugar. O sea, dentro del agua que no sirve, que por ejemplo no es para tomar, hay diferentes clases de aguas. Hay aguas que tienen que ir por la vía pluvial. Otras se las conoce como aguas servidas. Esas menos les recomiendo que la tomen, porque son las de los desechos de, por ejemplo, los baños, de los inodoros que van a las cloacas. Otras son aguas que salen, por ejemplo, de la pileta. Parece que estoy dando un curso de construcción. No soy maestro mayor de obra, pero es lo que conozco y les digo esto para introducirnos al tema que quiero hablar. Es decir, hay aguas y aguas. No es todo lo mismo, aunque parezca todo lo mismo. Hay personas que no tienen problema, abren la canilla y toman agua de la canilla y no hay ningún problema. Hay personas con las que hablo que por diferentes motivos no pueden tomar esa agua, tienen que tomar un agua purificada, un agua, iba a decir oxigenada, creo que el agua oxigenada es otra cosa. Pero he estado en lugares ministrando donde íbamos a lugares abiertos y niños toman agua de lagunas o de lugares donde te aseguro que si alguno toma agua en ese lugar se descompone. Ellos están acostumbrados. En esas aguas hay una serie de bacterias y cosas y el organismo de ellos se ha acostumbrado. Ahora, te estoy hablando esto para que podamos visualizar que hay aguas que necesitan un tratamiento, hay aguas de las cuales no podemos tomar porque son esas aguas servidas, que son los desechos de las cloacas. Hay aguas, como te decía, que son pluviales, que pueden tener que ver, por ejemplo, nosotros aquí en el techo, el agua de la lluvia o de la nieve va por unos caños que esos creo que van a la vereda. Esa es agua que seguramente tampoco es buena para tomar, pero no es tan mala como la otra. Ahora, lo interesante es que en Santiago capítulo 3, creo que es el versículo 11, dice la palabra del Señor: ¿acaso puede de una misma abertura salir agua dulce y agua amarga? ¿Qué significa esto? Ahí ya está hablando de nosotros. Así como hay diferentes clases de aguas, así como hay cosas que Dios ha separado, las aguas de las aguas, nosotros tenemos que tener claro algunas cuestiones. Y dentro de esas cuestiones, ¿qué sale de nuestra boca? Pero si seguimos profundizando el tema, hay aguas que contaminan, hay aguas que son peligrosas,
Y hay aguas que han ingresado al cuerpo de Cristo, a la iglesia del Señor Jesucristo. Así como en Apocalipsis capítulo 12 hay la serpiente antigua que arroja agua contaminada, agua sucia, en contra de la mujer que representa a la iglesia, hay agua contaminada que ha entrado a la iglesia y ha entrado de diferentes maneras. Hay aguas de las que tenemos que tener cuidado. Hemos hablado tiempo atrás de algunos ríos. Hemos hablado de los ríos de Egipto, los ríos de Asiria y también de los ríos de Babilonia. Los ríos de Babilonia llevan agua que está contaminada. Dice en el Salmo 137, a ver si lo vamos a buscar, creo que es el Salmo 137. Dice, vamos a leer el versículo 1 de este salmo. Comienza diciendo, junto a los ríos de Babilonia. Babilonia viene de una raíz que es Babel. Y Babel significa confusión. Ahora vamos a continuar leyendo, pero hay aguas que lo que producen es confusión. Cuando esas aguas ingresan a la iglesia del Señor, a manera, por poner un ejemplo, porque lo que relata este Salmo 137 tiene que ver con los músicos. Los músicos cuelgan sus instrumentos porque ellos se sentían incómodos junto a los ríos de Babilonia. Ahí no podían alabar. Entonces los ríos de Babilonia, una de las cosas que traen es confusión, por ejemplo, a través de la música. A ver, si tenemos que aterrizar esta idea, ¿cómo sería esto? A mí las veces que me han planteado cuando un ritmo o cuando alguna música o cuando algo pega, produce un hit, un impacto, un éxito allí en el mundo y resulta que lo empiezan a consumir muchos jóvenes, por ejemplo, o mucha gente. A mí me han propuesto, hagamos esto en la iglesia para que, no juzgo la motivación con la cual me lo proponían, porque tal vez la motivación no era mala, era que toda esa gente que se la pasa oyendo afuera un ritmo determinado, que lo oiga también en la iglesia. Ahora, y yo me pregunto, y te voy a preguntar a vos también, porque si no me lleno de preguntas yo, y si algo de eso tiene que ver con las aguas de los ríos de Babilonia, porque recordemos que la raíz de esa palabra es confusión. No puede ser que genere confusión, por ejemplo, cierto ritmo o cierta letra, agarrar una letra que puede ser cristiana, pero adaptarla a una melodía que tiene que ver con algo que se canta en el mundo, o sea, ponerle una letra cristiana a una melodía de un grupo que le cantaba al diablo, por ejemplo. Es que de hecho se hace. Lo han hecho. Es más, hace un tiempo me invitaron a una actividad, hace ya varios años, pero en esa actividad lo que me llamó la atención, que empezaron a llegar músicos, era una actividad supuestamente cristiana, pero ahí llegaban bandas de toda clase. Y cuando digo de toda clase es de toda clase.
de toda clase en cuanto al aspecto, de toda clase en cuanto a la música que se tocaba. Y sinceramente, a mi espíritu, porque yo no voy a hablar ni de ritmos, no siento que no es esta escuela ministerial, aunque si el espíritu nos lleva hacia ese lado, claro que lo vamos a decir. Pero en esta hora no siento juzgar específicamente ritmos, que es muy interesante, hagamos un paréntesis aquí, es muy interesante estudiar y escudriñar cómo fueron originados ciertos ritmos. ¿Quiénes se ocuparon, por ejemplo, algunos ritmos de viajar a algunas tribus de África para oír lo que esos tambores repiqueteaban y luego lo fusionaron con otros ritmos de América y eso dio origen a ciertos ritmos? Llámese punk, llámese cumbia, y claro, veían que lo que eso generaba en algunos casos era violencia, en otros una seducción que despertaba los sentidos sexuales, pero no es el tema, pero solo dejo esas perlitas por si alguien lo quiere estudiar, es muy interesante. Lo que te decía y a donde quiero apuntar, que en esa actividad que me habían invitado, cuando empezaron a llegar todas esas bandas y sonaba todo lo que sonaba, en mi espíritu yo lo que sentía era confusión. O sea, eso no trajo paz a mi corazón. Cuando las aguas de Babilonia entran dentro de la iglesia, una de las medidas que podemos utilizar para evaluar, porque claro, si no, en esto, ¿cuál es el manual que dice eso está permitido, eso no? Se ha hecho mucho daño en la iglesia del Señor Jesucristo por sacar normas y estatutos y prohibiciones. Esto se puede, esto no se puede, esto se puede, esto no se puede. Cuando en realidad la palabra dice todo me es lícito, pero no todo conviene. Es decir, hay una ley que es perfecta, que es la ley de la libertad. Y que si el Espíritu está en nosotros, es el que da testimonio, y un parámetro que podemos tomar es eso que estoy oyendo, eso que queremos implementar, eso que me están proponiendo. ¿Trae paz a mi corazón? ¿Es lo que al Señor le agrada? ¿O es lo que yo tengo ganas de hacer? ¿Es lo que Dios espera que implementemos? ¿O es lo que está causando éxito allí afuera y vamos a meterlo adentro de la iglesia? Entonces, sigamos leyendo. Mirá cómo dice, estoy en el Salmo, todavía no leí el versículo 1, dice el Salmo 137, versículo 1. Junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos y aún llorábamos. Es decir, junto a estas aguas de Babilonia que lo que producen, lo que causan es confusión, dice, allí aún llorábamos. Entonces, las aguas de Babilonia, otra cosa que causan es tristeza. Tristeza. Por eso es importante tomar estos parámetros. Nosotros no estamos aquí en los asuntos del Señor para estar prohibiendo y señalando y acusando, pero sí te puedo dejar una serie de puntos. Lo que oís te causa confusión, lo que oís te causa tristeza. Dice, junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos y aún llorábamos, y dice, acordándonos de Sión. O sea que ellos
se acordaban de Sión. Sión tiene que ver con Jerusalén. Ellos estaban acordando del lugar donde estaba el templo, donde se reunían a adorar a Dios, a agradar a Dios, a servir a Dios. Evidentemente ahí no lo podían hacer. Yo lo asocié con el tema de la música o de la alabanza. El tema es muy amplio. Sí considero que tenemos que tener cuidado. ¿Qué cantamos en la iglesia? ¿Qué se canta? Y bueno, en el caso de ellos, se dieron cuenta que frente a estas aguas tenían tristeza. Ellos extrañaban lo genuino. Ellos se dieron cuenta que ahí no podían cantar. Yo creo que como siervos del Señor, como hermanos en Cristo, líderes, obreros, vos que estás recibiendo esta palabra, tenemos un llamado, como dice en el libro de Judas, en el único capítulo, en el versículo 3, nosotros fuimos llamados, permitime buscar en Judas en el capítulo 1, versículo 3. Amados, dice, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros. Sintió la carga el apóstol Judas de escribir. No es Judas Iscariote. No, este es Judas, el hermano del Señor. Dice, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. O sea, este es un llamado a contender, no con armas equivocadas, no generando división en el cuerpo de Cristo, pero a contender ardientemente por la fe que una vez ha sido dada a los santos. Entonces necesitamos preguntarnos y necesitamos evaluar lo que estoy oyendo, ya sea a través de una alabanza, a través de una palabra, de una prédica, lo que estoy predicando, ¿trae paz a mi corazón o trae confusión? Lo que estamos oyendo, lo que se está haciendo en la casa del Señor, ¿qué produce? ¿Produce paz o produce confusión? Entonces, quiero mostrarte que así como hay aguas de Babilonia, hay aguas que traen paz. Dice en Zacarías capítulo 14, vamos a buscar el versículo 8. Zacarías 14, 8. Dice de la siguiente manera: acontecerá también en aquel día que saldrán de Jerusalén aguas vivas. Oigan esto, saldrán de Jerusalén aguas vivas. La mitad de ellas hacia el mar oriental y la otra mitad hacia el mar occidental, en verano y en invierno. Vamos a detenernos aquí. Estas son aguas de paz. Estas son aguas que lo que traen es paz en este contexto. Entonces no podemos permitir que las aguas de Babilonia, que generan confusión, que traen tristeza, que traen violencia, no podemos permitir que se mezclen con las aguas, en este caso de Jerusalén, que son aguas que traen, como dice aquí, dice una mitad hacia el mar oriental y la otra mitad, dice, hacia el mar occidental en verano y en invierno. ¿Nos traen paz? El agua que estamos bebiendo, ¿nos trae paz? Porque te recuerdo que nuestro Dios es Dios de amor, pero también es Dios de paz. Lo que estás bebiendo trae paz a tu corazón, trae paz a tu casa, trae paz a tu familia. Entonces, quiero mostrarte algo
que le dice Jacob cuando llama a sus hijos para soltarles una palabra, me impacta algo que le dice a su hijo mayor, a Rubén. Rubén era el mayor, Rubén era el primogénito de los 12 hijos de Jacob, era el mayor. O sea, aquel que tendría los privilegios, el que iba a recibir la doble porción, el que iba a recibir una palabra de bendición tenía que ser Rubén. Sin embargo, Rubén había actuado de manera equivocada. Lo que hizo Rubén fue algo terrible. Ahora lo vamos a leer en Génesis capítulo 49, vamos a buscar el versículo. Pero entiendo, y mientras leía este pasaje, que nosotros, si no estamos bien con el Señor, podemos llegar a convertirnos en aguas de confusión, en aguas de rebeldía, en aguas impetuosas. Vamos a buscar en Génesis capítulo 49. Permítanme buscar Génesis 49. Versículo 4. Aquí comienza Jacob a hablarle a sus 12 hijos. Comienza por el primero, que es Rubén. Y dice en este versículo 4, impetuoso como las aguas. Esta versión dice, impetuoso como las aguas, no serás el principal, por cuanto subiste al lecho de tu padre. Entonces te envileciste subiendo a mi estrado. Terrible fue lo que hizo Rubén. Pero acá le dicen una sentencia, no vas, siendo que era el mayor, le dicen no vas a ser el principal. ¿Por qué? ¿Cuál era la causa? Impetuoso dice aquí, como las aguas. Es decir, aguas revueltas, aguas impetuosas, aguas incontrolables. Vamos a detenernos un instante porque hay mucho para hablar acá. ¿Conocés gente así? Gente impetuosa, gente incontrolable, gente que en vez de conducir y llevar esas aguas de Jerusalén que traen paz, es gente que parece que está llena de aguas irascibles, aguas que desbordan, aguas que así cuando las olas, cuando el mar está descontrolado, aguas impetuosas, como dice aquí, para no ir a buscar otras versiones. ¿Conoces gente así? Gente que dice, bueno, yo soy así, ¿y qué? ¿Y cuál es el problema? Y algunos hasta se escudan diciendo, y mi padre y mi abuelo ya era así. Escudándonos a veces cuando nos convienen cosas de antepasados. Pero déjame decirte algo, si nosotros somos hijos de Dios, no hay ninguna excusa ni ningún argumento para escondernos detrás de frases como diciendo, bueno, lo heredé de mi papá, mi abuelo era así. No, no hay excusa. Porque un día el Señor Jesucristo mismo en el Evangelio de Juan capítulo 8, Él dijo, el que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. ¿Qué agua está corriendo en tu interior? ¿Cuáles son las aguas que se mueven dentro de tu corazón, en tu alma, en tus pensamientos? ¿Cuál es el agua? Porque el Señor fue claro. El que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. Entonces no es excusa tener un carácter o decir, bueno, yo soy así. Bueno, si tenemos ese carácter, necesitamos afirmarnos en el Señor y que las aguas de Jerusalén sean corriendo en nosotros. Esas aguas que traen paz, que calman cualquier tempestad,
que traen bendición. Ahora, sigamos, quiero mostrarles un pasaje que está en Isaías capítulo 8. Vamos a buscar Isaías capítulo 8, vamos a leer el versículo 6. Isaías 8, 6. Por cuanto desechó este pueblo las aguas de Siloé, que corren mansamente, y se regocijó con Resín y con el hijo de Remalías. Paremos un instante aquí. Aquí se está refiriendo al pueblo que desechó las aguas de Siloé, aguas que corren mansamente. Siloé significa enviado. Había un estanque, el estanque de Siloé. Allí el Señor le dijo a un ciego que se vaya a lavar. Y gloria a Dios que regresó viendo de las aguas de Siloé. Por algo lo mandó ahí. Pero aquí el Señor va a pronunciar una sentencia producto de que estaban desechando las aguas de Siloé. De alguna manera esto tiene que ver con las aguas apostólicas, que deben traer mansedumbre, que deben aquietar las aguas. Miren, si hay alguien que tenía autoridad de parte de Dios, si hay alguien que incluso tenía autoridad para entregar gente a Satanás, para cegar a los que veían, era el apóstol Pablo. El apóstol Pablo en momentos de su ministerio hizo cosas impresionantes, pero a medida que fue avanzando, el apóstol Pablo, siendo quien él era, sin embargo empieza a dirigirse a quienes eran sus hijos espirituales. Ni siquiera con órdenes. Les empieza a decir, os ruego, les ruego, siendo que tenía autoridad, siendo que tenía la delegación de parte de Dios. Por ejemplo, mira, cuando él escribe en Romanos capítulo 15, al final de la carta a los romanos, ahora vamos a volver a Isaías, pero al final de Romanos capítulo 15, dice en el versículo 30, pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios. Pablo les podría haber dicho, ustedes que están en Roma, pónganse a orar por mí. Sin embargo, el apóstol Pablo, bajo la influencia de las aguas de Siloé, las aguas apostólicas, las aguas que corren mansamente, les dice, les ruego, oren por mí. Luego les escribe a los corintios, por ejemplo, déjame buscar Primera de Corintios, capítulo 1. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 10. Dice, os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa. No es que todos se tenían que poner a repetir como loro lo mismo, no está diciendo eso. Que hablemos un mismo mensaje. Que manifestemos las aguas de Siloé, las aguas de Jerusalén, no las aguas de Babilonia, que traen confusión, que traen tristeza, que son impetuosas, no. Por eso él dice aquí, os ruego, hermanos, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. A veces parecería que dentro de la iglesia del Señor Jesucristo se levantan hermanas, hermanos que se arrogan tener su propia visión. Y déjame decirte que donde hay más de una visión,
lo que se produce es una división. Y aquí el apóstol Pablo está rogando que hablemos una misma cosa, que no haya entre nosotros divisiones, que no haya más de una visión, sino es una división. Parezco un símbolo político, pero es para ejemplificar lo que estoy diciendo. Pero recuerden que la raíz tiene que ver con qué aguas estamos bebiendo. Hay un dicho popular, un refrán creo que dice: agua que no has de beber, déjala correr. Yo creo que hay que ser sabio para aplicar eso, y es más, lo aplico a esto que estamos hablando. Yo creo que hay agua que tenemos que dejar correr y no tenemos que tener nada que ver con esa agua. Tiene que ver, por ejemplo, como hablábamos hoy en el Salmo 137, con las aguas de los ríos de Babilonia. No, yo no me quiero contaminar con esas aguas. Yo no quiero que generen tristeza en mí. No me quiero entristecer bebiendo esas aguas. Yo no me quiero confundir. Yo no puedo mezclar esas aguas con las aguas de Jerusalén que leíamos en Zacarías 14:8 o como estamos leyendo en Isaías capítulo 8 versículo 6. Vamos a volver a Isaías, aunque hay varios pasajes donde el apóstol Pablo lo que hace es rogar. Les ruego, dice. Volvamos a Isaías capítulo 8. Dice en el versículo 6, volvamos. Y esto tiene que ver con las aguas que traen paz. Las aguas de mansedumbre. Como dice el Salmo 23, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Necesitamos ser pastoreados junto a esas aguas de reposo. En nuestro interior tienen que correr los ríos de agua viva de parte del Señor. Recordá, Dios en Génesis capítulo 1 separó las aguas de las aguas. Hay aguas que son definitivamente buenas, pero hay aguas que son malas. Y dice aquí en Isaías capítulo 8, versículo 6. Por tanto, desechó este pueblo las aguas de Siloé, las habían desechado, que corren mansamente, y se regocijó con Rezín y con el hijo de Remalías. Versículo 7. He aquí, por tanto, que el Señor hace subir sobre ellos aguas de ríos. Fíjate qué impresionante. Como ellos desecharon las aguas de Siloé, aquellas que eran mansas, entonces la consecuencia es que Dios mismo hace subir sobre ellos aguas de ríos impetuosas y muchas. Esto es al rey de Asiria con todo su poder, el cual subirá sobre todos sus ríos y pasará sobre todas sus riberas. Y luego el versículo 8 dice: y pasando hasta Judá, inundará y pasará adelante y llegará hasta la garganta, y extendiendo sus alas llenará la anchura de tu tierra, oh Emanuel. Bueno, impresionante. Esta es una sentencia, consecuencia de que no se interesaron por las aguas de Siloé. Las aguas de Siloé tienen que ver con las aguas apostólicas, como te decía antes. Allí fue donde dice en Juan capítulo 9 que el Señor Jesucristo, cuando ese ciego de nacimiento, Él les mostró a sus discípulos que eso no era porque había pecado él o sus padres, sino porque se iba a glorificar el Señor en él. Cuando el Señor lo unta con barro, luego lo manda a lavarse ¿a dónde? Al estanque de Siloé. Es un estanque donde hay aguas mansas, aguas que producen sanidad.
No recuerdo el versículo en Juan capítulo 9, pero allí está el versículo, cuando Dios lo manda a lavarse a ese estanque. Y gloria a Dios porque en esta escuela ministerial hay estanque de Siloé, hay aguas de Siloé, que son aguas que traen mansedumbre, aguas que traen paz, aguas de bendición que no debemos permitir que se junten con las aguas de los ríos de Egipto, con las aguas de Asiria. Fíjate el resultado de esto, el desechar las aguas de Siloé hace que suban aguas impetuosas. Habla del rey de Asiria que iba a levantarse y es lo que sucede. Termina devastando todo. No podemos permitir que las aguas de Jerusalén, que las aguas de Siloé, que las aguas que el Señor dice que deben correr en nuestro interior, en aquellos que creemos en Él, no se pueden mezclar con las aguas de Babilonia. Hemos llegado al final. Simplemente déjenme, porque del Salmo 137 leí solo un versículo. Quiero terminar de leer el contexto como para cerrar el tema. Vayamos al Salmo 137. Salmo 137, versículo. Leímos el 1, lo leemos nuevamente. Dice: junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos y aún llorábamos acordándonos de Sión. Versículo 2. Sobre los sauces en medio de ella colgamos nuestras arpas, y los que nos habían llevado cautivos nos pedían que cantásemos, y los que nos habían desolado nos pedían alegría, diciendo: cantadnos algunos de los cánticos de Sión. Versículo 4. ¿Cómo cantaremos cántico de Jehová en tierra de extraños? Permítanme para finalizar decir, así como ellos decían, ¿cómo cantaremos cánticos de Jehová en tierra de extraños? ¿Cómo vamos a traer a la casa del Señor, a las cosas del Señor, a los asuntos del Señor, cosas extrañas? ¿Cómo vamos a traer música, alabanza, cánticos, palabras, ríos, aguas extrañas a los asuntos del Señor? Yo le doy gracias a Dios porque siento que hay varones y mujeres, hermanas y hermanos en Cristo que tienen hambre y sed de Dios. Y estoy seguro que esta palabra, porque el Señor sigue enviando agua, por ejemplo, a manera de ríos, agua a manera de palabra, y la palabra del Señor, según dice en Isaías capítulo 55, versículo 11, esa agua, esa palabra no va a volver vacía, sino que va a cumplir, y yo declaro que va a cumplir en tu vida el propósito por el cual el Señor la está enviando. Hemos finalizado en el día de hoy. Esperamos encontrarnos en el próximo discipulado. Que el Señor te siga bendiciendo.